Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya en nuestra emisión número 764. A ustedes invitarles a ponerse cómodos en esta hora de programación, una hora que al igual, no de la misma manera, pero va a ser muy similar a en nuestro pasado programa del día martes. Y digo muy similar porque vamos a arrancar por Venezuela. Vamos a arrancar por demostrando a nuestra comunidad hispana cómo los países de nuestro mundo, cómo la comunidad internacional está indignada por el asesinato de Fernando Albán. Tenemos elementos importantísimos que queremos compartir con ustedes, entre ellos, y acá lo tengo, creo que en la pantalla se ve, Amnistía Internacional emitió una carta de acción urgente y vamos a estar hablando de eso justamente en minutos, así que quiero invitarles a todos a incorporarse con nosotros compartiendo el programa. En un primer lugar, aprovechemos que apenas estamos arrancando, apóyennos compartiéndolo con sus amigos y familiares. Y en segundo lugar, vamos a activarnos, dejando saber nuestra opinión, nuestro parecer. Este espacio es de ustedes, Américas Noticias es de ustedes, así que es el preciso instante para entrar nuevamente en la discusión que iniciamos el martes pasado. Sean todos bienvenidos. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, dándole la bienvenida rápidamente, Beatriz Wasserman con nosotros, Emerson Tafur, también Berta María Araujo desde Portugal. Veo que Berta la estamos haciendo trasnocharse en todas nuestras jornadas. Un abrazo y un honor tenerte acá en tu casa. Kelmi Cabrita, también Robertina Cabeza, Emerson Tafur desde CNC Florida Central, nuestra queridísima Elena Madán también, Mónica Salazar, Julieta Feo Sarmiento también dice, viendo el comienzo, ojalá se mantenga buena conexión. Creo que hoy sí vamos a poderles llegar a ustedes sin problema de conexión, espero que sea así. Rafa Álvarez también, Karina Gómez Navarrera, por supuesto, ustedes saben que Elena nos saluda desde la isla de Guadalupe. Atenaida Sánchez también dice desde España, recibe mi abrazo, así como a toda tu audiencia. Estoy indignada con la muerte del concejal. Vamos a estar hablando de este tema. Delicias Maricelis también con nosotros. Mae Díaz, Ernesto Bates Mótola, Miguel Acosta, Claudia Aldunate desde Bolivia nos envía buenas noches. Héctor Maita desde Seúl, en Corea del Sur. Rafa, por cierto, dice, no me quiero perder el programa de hoy porque sé que esto va a estar muy bueno. Gracias, Rafa. Nuestra querida Mónica por ahí nos saluda. Igual a Robertina. Ernesto también dice, qué desgracia todo lo que pasa en Venezuela. Y José de Jesús. Silvira también nos saluda. Elías Prato también se está incorporando en este momento. Gracias a todos por incorporarse y por compartir el programa del día de hoy. Vamos a comenzar de una vez porque hay mucho material para compartir con ustedes. A ver, la periodista Sebastiana Barraez, una de las periodistas más respetadas en Venezuela, afirmó en una entrevista que el chavismo ha permitido que el SEBIN imponga su propia ley. Tal vez no necesariamente tenemos que estar 100% de acuerdo con esta afirmación. Pero lo que sí es cierto es que la ley que se ha impuesto en Venezuela no es la ley que está contemplada en la Constitución y en el magisterio que supone el poder judicial en el país. Hemos visto cómo poco a poco, o más bien rápidamente, se ha deformado todo el aparato del Estado para convertirse en un gran ente opresor, represor, asesino, extorsionador, que nos ha llevado hasta el punto de la muerte. El mejor ejemplo, o en todo caso, el más reciente, porque no es el único y lamentándolo mucho, no es el primero, es el del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán. Que por cierto, sus familiares finalmente recibieron el cuerpo del concejal luego de hacerse una autopsia sin las condiciones que se pedían. Y vamos a estar hablando de esto. Finalmente, el gobierno, el régimen de Maduro, procuró las vías para mantenerse y para quedar impune. ¿Será por ahora? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que estos individuos que tanto daño le han propinado al país pagarán algún día lo que han hecho?
Es la pregunta con la que queremos abrir el día de hoy. ¿Será posible que lo paguen? ¿Será posible que a través de la indignación de los países y los organismos internacionales en algún momento dado estos individuos terminen pagando cárcel, incluso cadena perpetua por las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática en Venezuela? Esa es la pregunta con la cual queremos abrir el día de hoy. Fíjense que por ahí nos dice Ernesto Bates, lo de la ONU quedó en pura palabrería, cero acción. Vamos a estar hablando de eso en unos minutos. Ernesto también dice, firmado por un médico comunitario, que era parte de la información, o es parte de la información que ha circulado en los medios y en las redes. Jenny Ana Marea, quien le envía un beso enorme. Marillao también nos envía saludos desde Asturias, en España. Muchísima gente querida desde España conectada en este momento. Fíjense que Mariceli nos dice también, estas organizaciones deben hablar menos y actuar más. No deben dejarle toda la responsabilidad a los Estados Unidos. Ahí deberíamos incluir, por ejemplo, al propio Grupo de Lima, a los países que se empeñan en hacerse la vista gorda en la OEA, a los países vecinos con Venezuela. Y de allí que es fundamental levantar no solamente la voz, sino generar acciones concretas, por ejemplo, arrancando por los países que hacen frontera con Venezuela, entre ellos Colombia, Iván Duque en la presidencia de Colombia, y por supuesto habrá que esperar quién va a ser el próximo presidente del Brasil, que todo parece indicar que será Jair Bolsonaro, aunque las primeras encuestas que se recogen de la segunda vuelta indican que la brecha se ha llevado al mínimo por ciento, algo que sabíamos que iba a ocurrir. Ahora bien, fíjense que, y ya voy a incorporar el comentario de José Jesús Silva y de nuestra queridísima Elena Madán, pero adelante un poco más. En términos de antecedentes, hay decenas de casos que podríamos traer al programa, pero particularmente queremos destacar dos que son los más recientes. Aparte del de Fernando Albán, tenemos el del 2017, hace apenas un año, ustedes lo recordarán, el asesinato también del concejal Carlos Andrés González. Fue dado de baja porque fue así, fue asesinado por los grupos represores. Intentaron llevarlo al hospital para reanimarlo y esto no funcionó. Ya hay versiones que indican que en el caso de Fernando Albán ocurrió algo similar en el piso 10, según información de colegas periodistas que tienen la fuente militar y la fuente de los grupos represivos, entre ellas el SEBIN. En el piso 10 se encontraría la sala de atención médica. Habrían intentado reanimar a Fernando Albán, eso es lo que se dice presuntamente que ocurrió, y al ver imposibilitada esta opción, pues se encargaron de procurar la excusa perfecta, fingir un suicidio. Y vamos a estar hablando de eso en minutos. Ahora, aparte de la muerte del concejal Carlos Andrés González, también en la del 2015, con el famoso aviador, con Rodolfo González, quien se dice se suicidó también en su celda, en sus calabozos en el SEBIN. Es otra muerte bajo el yugo del régimen opresor venezolano. Y vamos a hablar de la diferencia, o en todo caso, la similitud de responsabilidad entre aquellos que tienen el rol de controlar el destino de un ser humano, tanto sea homicidio o sea suicidio, cuando están en manos del Estado venezolano. En ambos casos, suponiendo que en el caso del aviador haya sido en efecto un suicidio, aún así la responsabilidad recae sobre el régimen venezolano. Ni hablar sobre esto que ha sido el gran escándalo mundial en términos de violación a los derechos humanos en esta última semana, que es el asesinato al concejal Fernando Albán. Ahora, también recordemos que sistemáticamente el régimen venezolano, y esta semana lo ha hecho con muchísima frecuencia, iniciando con Infobae, se ha encargado de crear noticias falsas para desviar la atención. Esas noticias falsas poco a poco han intentado entrar en la opinión pública venezolana. Afortunadamente esto no ha tenido mayor efectividad, pero aún así lo han intentado. Mientras que nos cierran medios, mientras que amenazan a mis colegas periodistas, mientras que cierran espacios de información, en paralelo sí se encargan de crear noticias falsas para desvirtuar todo lo que ha significado este asesinato al concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán. Fíjense que hablar de, o mejor dicho, los países de nuestro, no solo el continente, porque la Unión Europea también ha alzado su voz, hablan de una investigación con aval internacional. Ojalá que esto se hubiese podido llevar a cabo
Pero hay que ser muy claros. Ya es imposible, ya esa autopsia se dio sin contar con los médicos independientes, los patólogos independientes que pudiesen dar fe de que en efecto se trató en todo caso, porque además aquí hay otra cosa, no, aún así, siendo que Fernando Albán pudo haber muerto por la caída, los médicos indican, bueno, ya va, y los expertos, pudieron haberlo lanzado con vida, pudieron haberlo lanzado ya muerto, como lo dice la mayoría de las hipótesis que se manejan hasta ahora, más allá del hecho del suicidio. Fíjense lo que ha ocurrido con Tarek William Saab. Ha cambiado su discurso, ha cambiado su declaración. Originalmente había hablado que Fernando Albán, antes de ir a ser presentado en los tribunales venezolanos, habría pedido un baño en el piso 10 y desde esa ventana saltó. Él dijo que nunca había declarado tal información y la ventaja de contar con medios audiovisuales que registran todo es que se pudo repetir lo que dijo porque fue una declaración oral ante Venezolana de Televisión, el Pasquín, el medio de propaganda predilecto de la dictadura venezolana. Entonces, los países de nuestro mundo, más de 30 países, exigen una investigación imparcial, incluyendo una autopsia con aval internacional. La autopsia ya no se puede dar. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia se rompió ya. Es decir, ya el cadáver, el cuerpo, los restos de Fernando Albán han sido entregados a la familia. Nos preguntamos, ¿por qué no activarnos a partir de esta situación? Más allá de acompañar el féretro de Fernando Albán, que tristemente fue asesinado por la dictadura venezolana, ¿por qué no activarnos a partir de un reclamo legítimo? El acceso a la información, la oportunidad de tener dentro del derecho como ciudadano, los familiares y amigos, la tolda política, de estar presentes en la autopsia o de al menos enviar expertos de su confianza para que ante tal duda, ante tal escándalo, se pueda presentar. Hay otro elemento que quiero incorporar y que lo decía José de Jesús Sivira, decía, ¿por qué si hay cámaras en todo el edificio del SEBIN? Que esto ha sido clave. Carla Angola, mi gran amiga, también lo ha comentado. Y repito, José de Jesús Sivira dice, ¿por qué si hay cámaras en todo el edificio del SEBIN? ¿Por qué no pasan los videos donde Fernando Albán es trasladado desde su celda hasta el piso donde ellos dicen que se lanzó? Allí están las cámaras y los videos, que lo saquen a la luz pública. Bueno, José, porque va a ocurrir exactamente lo mismo que con Óscar Pérez. ¿Crees que el régimen venezolano nunca tuvo registro audiovisual de lo que ocurrió allí? Registro tienen y de sobra. Pero no lo van a sacar, no lo van a emitir, porque todos sabemos cuál fue la realidad de la masacre del Junquito. Y todos sabemos también cuál ha sido la realidad, con mayor o menor información, sobre este asesinato del concejal Fernando Albán. Por ahí, Elena Madán dice: esta tarde en el perfil de Arsenia publicaron el último video del fiscal. Tuve que dejarlo porque los insultos y las burlas de los chavistas contra el concejal eran sencillamente asquerosos. Sentí rabia y vergüenza ajena. Rafa Álvarez dice: Vladimir, nuestra querida Venezuela es una anarquía. Aquí no sabemos quién en realidad es quien manda en este país, si Diosdado o el dúo diabólico, los hermanos Rodríguez, si es el Aizami o Maduro. Elena responde: tenga la plena seguridad que quienes mandan son los cubanos, no lo dude. Rafa contesta por allí: aquí en el país está prohibido para los medios de comunicación tocar el tema del concejal Albán. Por supuesto que está prohibido, y prohibido porque sencillamente en Venezuela no hay democracia, así que no hay ninguna opción al respecto. Ya vamos a estar hablando sobre el ataque a los medios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado a viva voz la persecución que ahora llevan a cabo en contra de los periodistas que se han atrevido a denunciar la muerte de Fernando Albán. Héctor Maite, impunidad, con esa palabra se resume todo, mientras que Elena Madán dice: caballero, los torturadores son personas enfermas. A nosotros estas barbaridades nos conmueven y nos repugnan, pero para ellos
Es un placer. Atahualpa Guinier también con nosotros, Clara Salazar, también mi querido hermano que nos acompaña desde Washington, D.C., David López está conectado, además un gran colega audiovisualista. Elena Mann dice, ayer Fernando del Rincón entrevistó a un abogado venezolano que hace unos días estuvo secuestrado durante 30 horas y hay que escuchar los horrores a los que fue sometido para darse cuenta de lo que estos pues esbirros son capaces. También Isabel Aguiar nos saluda desde Maracay en Venezuela y Darwin Ramírez también. Qué bueno que están todos conectados. A los que no nos han apoyado compartiendo el programa porque se acaban de conectar, es el momento exacto para incorporarse con nosotros a través de esta vía, opinando y también compartiéndolo, enviando el video a sus amigos y familiares para que además tengan la oportunidad de incorporarse con nosotros. A ver, ¿qué más tenemos de este caso y de este escándalo? Bueno, sin duda alguna ha sido una indignación mundial por la muerte de Fernando Albán. La oficina del Alto Comisionado y cambio de cámara del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha iniciado una investigación de manera independiente y entregará un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y por cierto, en la justificación del inicio de esta investigación, indican también que 6 países, ustedes ya lo conocen, se encargaron de entregar una denuncia formal en contra del régimen de Maduro por ante la Corte Penal Internacional. Entonces tenemos a la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Tendrá o no efecto? ¿Funcionará o no? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la indignación ante tal atropello, ante tal barbaridad, ante tal maldad, ha hecho que todas las organizaciones de derechos humanos y muy buena parte de los países de nuestro mundo se hayan activado para denunciar públicamente y para exigir de manera concreta al régimen elementos puntuales que se los voy a comentar. A excepción, por ejemplo, de Uruguay, que ya ustedes conocen cuál es la opinión y cuál es la manera de manejarse. Tabaré Vázquez, vergonzosa manera de manejarse. Ellos confían, se los adelanto una vez, ellos confían que Venezuela va a iniciar una investigación que dé con el resultado fidedigno de lo que ocurrió realmente este lunes 8 de octubre. Además hablan de informes contradictorios, ustedes ya lo saben. 3 informes contradictorios. El primero, Tarek William Saab, fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. El segundo, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia. Y el tercero, el propio Tarek William Saab, que se contradice a sí mismo para tratar de unir criterios con Néstor Reverol. Como dicen ustedes, ¿dónde están los videos? ¿Dónde está la planimetría? ¿Dónde está la posibilidad de acceder a esa información? No la hay. Y no la hay porque el SEBIN se ha convertido en un espacio de tortura que obedece ni siquiera a la legislación vigente en Venezuela. Obedece directamente al Poder Ejecutivo. Es un brazo político militar que obedece a la vicepresidencia de la República, llámese Delcy Rodríguez, quien estaría a la cabeza de la responsabilidad por debajo de Maduro en torno a este asesinato. Ahora bien, además, importante esto, los países, como les he comentado, han pedido la liberación inmediata de al menos 200 presos políticos en Venezuela. Y recordemos que Fernando Albán fue detenido sin orden judicial. Esto, por supuesto, le da toda la justificación a todos los organismos internacionales veedores de los derechos humanos y a las cortes penales, en la Corte Penal Internacional, a juzgar de manera directa como una responsabilidad por la muerte de Fernando Albán a Nicolás Maduro y a todo el tren, a la cadena de mando que llegó hasta el último hombre que vio con vida a Fernando Albán. ¿Por qué? Porque fue una detención arbitraria. No solo que fue arbitraria, sino que lo detienen sin orden judicial. Además, no lo presentan dentro de las 48 horas que indica que exige la ley. Y para más colmo, y lo dice el propio abogado Joel García, quien es el abogado de Fernando Albán y de Juan Requesens, insistió además que el nombre del concejal no estaba en el expediente por homicidio. Por homicidio, y me refiero en el caso del intento de asesinato a Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Esa era la excusa. Bueno, su nombre no aparece por ningún lugar.
aún sin aparecer, se lo llevaron detenido, estuvo desaparecido hasta pasada el mediodía del día sábado. El domingo fue que se pudo comunicar con su familia. El lunes temprano tuvo acceso a su abogado. ¿Después de qué? De 72 horas. Y ya para el lunes en la tarde ya había aparecido Tarek William Saab, confirmando lo que se decía en los pasillos y lo que ya había llegado en rumores, que habían asesinado y que había muerto Fernando Albán. Ahora, como les decía, Tarek William Saab ha aparecido este miércoles en una locución vergonzosa, por cierto, en la que ni siquiera tuvo reparo en esperar lo que indiquen todas las investigaciones para indicar, por ejemplo, que en la autopsia Fernando Albán pues se demostró que él murió producto de la caída de estos 10 pisos en la sede del SEBIN, que estaba vivo cuando según él se lanzó por esta ventana. Y bueno, mientras tanto, Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente, ya ha pedido en concreto a las organizaciones independientes, a los ciudadanos de bien, a todo aquel que lo considere, enviar, y aquí está toda la información, yo luego la voy a colocar en las redes, pues estos llamamientos antes del 20 de noviembre al fiscal general de la República, Tarek William Saab, al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que nadie lo conoce, y con copia a Amnistía Internacional. ¿Qué podemos destacar de esta acción urgente que ha emitido Amnistía Internacional? Acá la tengo. Voy a destacar unos elementos en particular. Fernando Albán fue detenido el viernes 5 de octubre a su llegada al aeropuerto de Caracas. Según el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, Albán fue detenido por el SEBIN como sospechoso de estar relacionado con un intento de atentado a las autoridades gubernamentales durante un evento público celebrado en agosto del 2018. Durante las horas siguientes a su detención, Fernando Albán estuvo en paradero desconocido. Cuando fue hallado muerto el 8 de octubre, aún no había comparecido ante un juez para que se determinara la legitimidad de su detención, pese a que ya se había superado el plazo legal de las 48 horas. Recuerden, estoy leyéndoles la acción urgente emitida por Amnistía Internacional. Continúo. Dicen, según el abogado de Albán, hay varios indicios que convierten su suicidio en improbable, entre ellos las restricciones a la libertad de circulación bajo la custodia del SEBIN, ya que las celdas están situadas en el sótano y las autoridades no han facilitado ninguna información sobre cómo podría el concejal haber accedido a la 10ª planta. Las autoridades venezolanas declararon que Albán se había suicidado sin haber llevado a cabo investigación alguna sobre circunstancias de su muerte, lo dice Amnistía Internacional. Su fallecimiento corre peligro de no aclararse si no se lleva a cabo de inmediato una investigación pronta, exhaustiva e independiente. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de detenciones por motivos políticos de personas a las que se considera críticas con la política gubernamental. En algunos de estos casos hubo varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del SEBIN. En términos de información complementaria, Amnistía Internacional dice, la detención de Fernando Albán tuvo lugar después de que el Consejo de Derechos Humanos adoptara una resolución que encomienda a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el mandato de informar sobre Venezuela en los 3 próximos periodos de sesiones del Consejo. Además, el 26 de septiembre del 2018, 6 estados americanos remitieron la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional denunciando que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, tales como tortura y detención arbitraria. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el SEBIN, es una fuerza armada, y quiero que prestemos muchísima atención en este punto, es una fuerza armada que depende del Poder Ejecutivo y está bajo el mando de la Vicepresidencia. Como servicio de inteligencia, su tarea principal es la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano. Aunque la detención y la custodia de personas pues en espera de juicio no estén entre sus funciones, el SEBIN lleva años teniendo celdas en varios lugares. Además,
El SEBIN informa directamente al vicepresidente de la República de Venezuela y por lo tanto no se rige por el régimen orgánico del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Y termina así la acción urgente emitida este día miércoles por parte de Amnistía Internacional diciendo: Amnistía Internacional ha documentado varios casos de detenciones arbitrarias de motivación política de personas consideradas críticas al gobierno, activistas y políticos. Entre esos casos, Amnistía Internacional ha recibido varias denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia del SEBIN, palizas, ahogamiento, que es lo que se dice que presuntamente generó la muerte a Fernando Albán, descargas eléctricas e incluso violencia sexual, entre otras prácticas. Además, los agentes del SEBIN con frecuencia hacen caso omiso de los procedimientos legales y las órdenes judiciales en relación con el debido proceso y detención. Una nota más clara imposible por parte de Amnistía Internacional. Ojalá que las organizaciones encargadas de juzgar los delitos de por lesa humanidad, entre ellos, por supuesto, la Corte Penal Internacional, tomen en cuenta este tipo de acciones y de una buena vez por todas inicien de manera formal, frontal e inmediata juicios en contra de la dictadura en Venezuela. ¿Que no los podrán detener de inmediato? Pues no, pero no podrán salir de la frontera venezolana. Y ya cuando caigan, porque van a caer, tienen que caer, pues vendrá todo el peso de la justicia en contra de ellos. Voy a incorporar comentarios, me voy a robar unos cuantos minutos de la primera parte para leer todos los comentarios de ustedes. A ver, no quiero dejar absolutamente a nadie afuera. Por ahí Zenaida Mujica, Darwin Ramírez dice: al fin puedo ver el programa en vivo. El programa debería extenderse a 2 horas. Ojalá, Darwin, espero que lo podamos hacer así pronto. Elena dice: totalmente de acuerdo con Darwin. Zenaida Mujica dice: en Venezuela hay una banda de delincuentes organizados. Isabel Aguiar dice: acá en Venezuela todo lo que es prensa veraz, oportuna e imparcial no existe, ya que el régimen los tiene cercenados en su ejercicio a tus colegas, y es así. Sonia Gómez con nosotros. Mónica dice: creo que los asesinos chavistas pagarán por sus crímenes, espero que sea así. Miriam Witcher también nos dice: qué triste, lo mataron. Zuli Quiñones con nosotros. Mónica Salazar dice: la postura uruguaya en el caso de Venezuela es indignante, estoy totalmente de acuerdo contigo. En la segunda parte vamos a hablar de ese tema. Voy a robarle tiempo a Perú, que tenemos que hablar de Perú y de la detención ya hecha real de Keiko Fujimori, pero quiero hablar de los países que están denunciando de manera concreta y cómo lo están haciendo, así que te agradezco, Mónica, lo que acabas de comentar. Elena Madan dice: Tabaré Vázquez es un indigno, pues como ser humano y como médico debería tener un poco más de respeto por la vida. Mercedes Contreras con nosotros. Isabel Aguiar dice: los colegas forenses, los de guardia y los que no estaban de la morgue Bellomonte, se negaron a firmar el acta de defunción y lo hizo un pseudo médico formado en sus misiones. Por ahí Zenaida Mujica dice: lo asesinaron. María Alejandra Morales con nosotros. Isabel nos dice: el concejal, claro que murió por politraumatismos, pero no producto del salto de altura, sino de las torturas. La legislación venezolana establece que toda muerte en custodia de un reo es homicidio. Por ahí Mónica nos dice: el resultado de la autopsia no es creíble, los forenses seguros son serviles a la dictadura. Pues es obvio lo que ha intentado de manejar y de manipular el régimen de Maduro y la fiscalía. Rafa Álvarez nos dice: Vladimir son genocidas. Quisieron tapar su asesinato como un suicidio, pero todo le salió al revés. Jamás se imaginaron el error que habían cometido, una raya más para estos genocidas. Ahora me convenzo más que esta tiranía no va a salir con ningún proceso de diálogo que van a hacer el exalcalde de Caracas y el gobernador de Puerto Rico. Ella de Ledesma está cayendo el mismo jueguito de los siniestros hermanos Rodríguez, porque me imagino allí deben estar esos individuos. Por ahí Guadalupe Hernández con nosotros dice: los descerebrados políticos del PSUV. Sol Zavala Jaimes dice: esta es la manera en la que actúan ellos. Marichao también, ese malvado, el régimen, si no tienes antecedentes te los inventan. Héctor Maita también dice: Vladimir, te faltó la hipótesis de asesinato, ya que el gobierno dice que Julio Borges lo mandó a matar. Correcto, esa es otra más que he intentado a través de los fake news, y ya lo vimos ayer, lo denunciamos en el caso Infobae. Dios, ¿hasta dónde puede llegar esta gente?, nos dice Héctor Maita.
Y Elena le contesta a Rafa Álvarez, dice: el señor Ledesma no ha mencionado nada de un diálogo hace mucho, que ha dicho que está en contra. Y Airemi Rivero dice: hola, qué tristeza, vivimos un luto por minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les quiero agradecer a todos los que ya se han incorporado, compartiendo sus comentarios, sus aportes y además apoyándonos con la transmisión del programa de hoy. Al regreso, aunque tenemos pautado hablar de Perú, vamos a incorporar algunos países en términos concretos que han denunciado este asesinato, Fernando Albán, por parte de la dictadura venezolana. Vamos a ver cómo ha sido el tratamiento, incluyendo al Uruguay. Así que, como siempre les digo, pues no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 764. Ya volvemos.